Buenas tardes, profesor. Soy la estudiante Sabina Guillermo Mijanga de la especialidad de Educación Primaria del quinto ciclo A y el día de hoy voy a presentar mi resumen sobre la obra La rebelión de la granja. La novela comienza en la granja Manor, donde los animales viven bajo el control del señor Jones, un granjero irresponsable y cruel, el cual una noche el cerdo más viejo y respetado, el viejo mayor, convoca a todos los animales para contarles un sueño que ha tenido sobre un mundo en donde los animales viven libres de ser explotados por los humanos. En su sueño, el viejo mayor expone la idea de que todos los males que ocurren en los animales provienen de los seres humanos e insta a rebelarse. Esta idea revolucionaria trasciende y el viejo mayor les enseña en una canción llamada Bestias de Inglaterra, que resumen la sociedad animal utópica en donde los animales son libres. Esta canción se convierte en un himno para todos los animales y aunque poco después el viejo mayor muere, esta queda como un mensaje en la mente de los demás y es a partir de aquí en donde comienza a gestarse una conciencia activa y colectiva para cambiar las cosas en la granja. Tras la muerte del viejo mayor, los cerdos, especialmente los hermanos Snowball y Napoleón, asumen el liderazgo intelectual y comienzan a planificar la rebelión. Desarrollan una doctrina política llamada animalismo que se basa en los ideales del difunto cerdo. Y aunque muchos de los animales no comprenden o tienen dificultad para entender, confían en sus líderes y los apoyan. La rebelión ocurre un inesperado día en el cual el señor Jones descuida a los animales y no los alimenta, puesto que se había ido a beber con unas personas en la cantina y sus peones solo habían ordeñado a las vacas, mas no les dieron de comer a ningún animal, lo cual hace que los propios animales en el hambre vayan ellos mismos a servirse. Sin embargo, esto no es del agrado del señor John, por lo que comienza a querer golpear y ante esto es que expulsan al señor John de su propia granja. Triunfantes los animales establecen ahí, después de la rebelión, celebran su victoria y establecen los 7 mandamientos que lo respaldan. 1. Que todo lo que camina sobre 2 patas es enemigo. Todo lo que camina en 4 patas es amigo. 3. Que ningún animal usará ropa. 4. Que ningún animal dormirá en una cama. 5. Que ningún animal beberá alcohol. 6. Que ningún animal matará a otro animal. Y 7. Que todos los animales serán iguales. Este es el inicio de un nuevo orden, pero también de una estructura de poder que pronto se distorsionará, puesto que estos 7 mandamientos a la larga no serían respetados. La organización de la granja recae principalmente en los cerdos, en los hermanos Snowball y Napoleón. Un papel que es administrado por ellos, en donde Snowball intenta alfabetizar a todos los animales, pero pronto se ve que solo los cerdos y algunos pocos logran aprender, por lo que el lema 4 patas sí, 2 patas no se utiliza para simplificar todos los mandamientos, en donde se explica que las 4 patas sí y 2 no, porque ellos eran animales que andaban en 4 patas, mientras que los humanos andaban en 2. En una parte, después de la rebelión, se observa una primera contradicción, la leche y las manzanas, en donde los cuales el concepto de igualdad que se marcó al principio de los 7 mandamientos, se dice que esta debería ser para todos, pero se influye la idea de que solamente iba a ser para los cerdos por el hecho de que ellos tenían que fortalecer su capacidad intelectual, y es ahí cuando los animales comienzan a dudar, pero sin embargo siguen obedeciendo. La noticia de la rebelión se esparce a otras granjas y causa un temor entre los humanos. Jones y otros granjeros intentan retomar la posesión de la granja en la batalla del establo,
pero los animales, liderados por Snowball, se defienden con valentía y logran una victoria aplastante. Snowball se convierte ahí en lo que es en un héroe de guerra, ganándose el respeto de todos los animales, y se le establece la condecoración o el título de héroe animal para premiar su valor, y se celebra la batalla como una gran victoria. Sin embargo, también se comienza a fortalecer el liderazgo de ciertos animales, por lo que encima de otros, y se refuerza la idea de que hay animales que son más importantes dentro de la comunidad. Ahí se ve con el pasar del tiempo que aquellos que se consideraban los líderes eran los cerdos. Comienzan a temer una disputa entre sí para ver qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces comienza la tensión entre Snowball y Napoleón, que se hace más evidente especialmente cuando Snowball propone construir un molino de viento que facilite el trabajo a todos los animales, con el fin de producir más alimentos en menos tiempo y tener más tiempo para descanso. Pero Napoleón ahí entra a su disputa, puesto que él no estaba de acuerdo, y en una asamblea, en la asamblea principal que se da para dar a conocer el molino, él se rebela y justo muestra a los perros que él anteriormente había quitado a una madre que había criado, y destierra a Snowball de la granja. A partir de este momento es que Napoleón toma el poder absoluto y cancela las reuniones democráticas y las decisiones que toman solos. Y bueno, ahí las decisiones solamente los tomaban los cerdos, y él se vuelve el gobernante de la granja, por lo que el sueño del viejo mayor se distorsiona profundamente a lo que se debería cumplir. Los animales se ven obligados a trabajar más que nunca, especialmente en la construcción del molino de viento, porque poco después el propio cerdo Napoleón dio insta para que se construya. Por ejemplo, el caballo Foxer estaba un poco angustiado en lo que es el hecho de que él trabajó el doble junto a las ovejas y a su compañero Clover y al burro Benjamín. Aunque los beneficios son escasos y solo los cerdos parecen disfrutar de ciertas comodidades, Napoleón empieza a negociar con los humanos, algo que originalmente en los 7 mandamientos estaba prohibido, y pone en trato vender la madera que tenían en la granja y los huevos de la gallina. Aunque en este momento ocurre una pequeña rebelión por parte de las gallinas, es que Napoleón muestra su poder y se enfrenta a este tipo de conflictos, y hace que se reduzca la ración de aquellos que se estaban rebelando, y de que se ejecutara de aquellos que compartieran su propia ración. Entonces, un día ellos comenzaron a tener miedo. Entonces, el día que ellos terminaron de construir el molino, un día ocurre una pequeña tormenta, una tormenta con vientos fuertes, en donde se destruye el molino. Los cerdos es que culpan a Snowball, quien ya se había ido de la granja. Lo culpan, lo acusan de sabotear el proyecto, y lo que hace que aumente la paranoia en la granja, y los animales se sienten cada vez más vigilados. El miedo reemplaza la esperanza, y la manipulación de los hechos se convierte en una rutina. Como se podría decir, los ideales que originalmente tenía la rebelión se diluyen por completo, lo que hace que la situación se vuelva más crítica. El hambre azota la granja y el descontento de los animales se muestra. Napoleón inicia ahí una serie de purgas en donde fuerza a muchos de los animales a
confesar supuestos delitos en contra de él, porque así lo hacía notar. Por ejemplo, habían gallinas que dijeron que estaban en complot con Snowball, lo cual hace que las lleve a la ejecución. Pese a esto, se toma la decisión de volver a construir otro molino y se reducen nuevamente las raciones, así como se aumentan las horas de trabajo, siendo así que el domingo de descanso iba a ser un día más de trabajo y tan solo de terminar el molino, aquellos animales como Boxer seguían fiel a su lema: Napoleón tiene razón, debo trabajar más fuerte. Este caballo era el que impulsaba a sus compañeros a seguir trabajando el doble, porque él consideraba que iba a tener algún beneficio el hecho de trabajar. Como el gobierno que daba Napoleón era muy estricto, prohíbe que la canción Bestias de Inglaterra se siga cantando, con el pretexto de que han alcanzado ya han alcanzado la utopía, cuando en realidad se quiere borrar cualquier vestigio de la rebelión original. Ante esto, los animales están un poco desmoralizados, pero siguen obedeciendo por miedo a lo que manda Napoleón. Napoleón continúa modificando los mandamientos para justificar sus abusos. Cada vez más se comporta como los humanos que una vez derrotaron, y se produce una nueva batalla cuando el granjero Frederick y sus hombres invaden la granja y destruyen el segundo molino, aunque finalmente los animales lo vencen. Pese a la victoria, la situación no mejora, puesto que los cerdos se distancian del resto de los animales. Es aquí en donde se ve que disfrutan de lujos. Napoleón es ensalzado como un líder casi divino y su culto a las personas alcanza niveles extremos. La mentira y como se podría decir, la propaganda de que ellos eran mejores que el resto, se domina toda la vida en la granja. Incluso esto intuye en los animales el hecho de volver a construir otro molino con tal de mantener a su líder feliz. En este caso, Boxer, el caballo que ya les había hablado, el más fuerte y leal, se lesiona en la tercera construcción del molino, y mientras trabajaba, los animales van a auxiliarlo, y aunque estos creen que será atendido, Napoleón lo vende. En su pensamiento ya había comenzado a tener otro tipo de ideas, por lo que lo vende al matadero y usa el dinero para comprar alcohol. La traición causa dolor y hace que su mayor, ¿cómo se podría decir? Su fiel compañero, o sea, su mano derecha, se podría decir, es Keller, que era un cerdo también, miente diciendo que murió en paz en un hospital. Y pues es que los animales dudan porque ellos mismos vieron con sus propios ojos cómo era llevado Boxer en una camioneta de un matadero. Speller era un animal muy chismoso, se podría decir, era la mano derecha de Napoleón, porque manipulaba toda la situación para que los animales creyeran lo que ellos querían. Aquí nos vamos a notar que los animales siguen sufriendo, pero los cerdos se autoproclaman la élite gobernante. La granja es declarada una república y Napoleón, sin oposición, es elegido presidente. La represión, el control y la información y la vigilancia son permanentes. El sueño de igualdad que se había tenido al principio junto con el viejo mayor se había desvanecido
por completo. Incluso se da a notar los cambios drásticos en los siete principales mandamientos, que ahora todos benefician en sí a la élite de los cerdos. Con el paso de los años, pocos de los animales que originalmente habían estado en la primera rebelión quedan con vida. Los que nacen ya no recordarán cómo era la vida antes de la rebelión. La granja parece próspera desde afuera, pero los animales viven en condiciones miserables. Los mandamientos originales han sido reemplazados por uno solo. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y bueno, finalmente la historia nos cuenta en el capítulo 10 que los cerdos comienzan a caminar en dos patas. Los otros animales los observan cómo es que la generación de cerdos que había estado al principio y la generación de cerdos que había nacido después de esta comenzaba a instruirse para caminar en dos patas, como las personas humanas. Comenzaban a usar su ropa, a confraternizar con otros granjeros, y esto era observado por todos los animales a través de la ventana en un día que el cerdo Napoleón había reunido a los otros granjeros para beber. Ahí los animales observan a los cerdos entre los humanos y se dan cuenta que ya no pueden distinguir el círculo que se ha cerrado, y los opresores han cambiado de forma, pero la opresión es la misma o peor que antes. Es decir, que la igualdad dentro de la granja ya no existe, puesto que los cerdos dejaron de ser animales y comenzaron poco a poco a, ¿cómo se podría decir?, a parecerse a los humanos. Incluso les vendieron la idea a los animales de que ellos estaban siendo beneficiados cuando los únicos beneficiados eran los cerdos. Gracias.